Yahweh es mi roe, nada me faltará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. Pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me apacentará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me apacentará. Confortará mi neshama, me guiará por sendas de justicia. Confortará mi neshama, me guiará por sendas de justicia.
de su nombre. Así es, y bueno, muy buenos días a todos aquellos que se conectan a esta hora de la mañana con su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y a través de la fanpage de nuestro Roe Pablo Escalante. Bueno, Shabbat Shalom para todos y les damos la bienvenida. Que sea este un tiempo donde cada uno de nosotros preparemos nuestra alma, nuestro corazón y el tiempo para poder instruirnos en la palabra de nuestro Abacados, de nuestro Eterno. Que Él sea guiándonos en esta instrucción de esta mañana. Y así como lo dice el título, hoy vamos a tratar Shemot 29, Éxodo 29. Y vamos a tratar algunos temas, algunos puntos muy específicos sobre la consagración sacerdotal. Para que todos estén ahí pendientes, porque vamos también a hacer una comparativa también con el Antiguo y el Nuevo Testamento, como está en la palabra. Entonces, los invitamos a que cada uno de ustedes tome su Biblia, tome su cuaderno, sus apuntes, para que podamos, bueno, tomar nota de todas las cosas que el Padre nos va a ministrar en esta mañana, y que sea solamente Él, por medio de su Ruach HaKodesh, guiándonos en este tiempo de instrucción, Vamos, hace 8 días, nuestro Roe estaba tratando el tema de Shemot 30, y bueno, hoy vamos a tratar Shemot 29, y en la tarde también, para que estén pendientes, vamos a estar también estudiando Shemot 31. Entonces, para que siempre estén ahí conectaditos con nosotros, para que no se pierdan de ninguna de estas instrucciones, de ninguna de estas enseñanzas, y podamos, bueno, entender y comprender un poco más qué es lo que quiere nuestro Eterno, qué es lo que en realidad nuestro Padre nos enseña por medio de su palabra, y con estos con esa enseñanza el día de hoy de Shemot 29 y la consagración sacerdotal. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle inicio, pero antes de eso, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abacadosh, que Él sea el tomando el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo lo que nosotros somos, para que tanto los que están allá al otro lado de la pantalla podamos entender, como también me da la posibilidad a mí también de poder expresar cada uno de lo que Él nos ha enseñado por medio de esta escritura. Entonces, amado y eterno Abacadosh, te damos gracias, papá, en este maravilloso día que tú nos regalas, Padre Santo, en este maravilloso día de Shabbat, de instrucción, este día que tú nos lo has establecido para nosotros como el día de reposo, papá, en el que tenemos que entrar en tu presencia, Padre eterno, para que sea esa señal como pueblo de Israel, para que podamos ser aquellos hijos tuyos, eterno y poderoso Kadosh. Te pido, Padre eterno, que en esta mañana seas tú, Padre Santo, obrando por medio de mi vida, que se haga tu perfecta voluntad, mas no la mía, papá, porque solamente tú y por medio de tu Ruach HaKodesh eres el que nos guía y nos instruye, papá, para llevar esta palabra a todas aquellas personas que están allí estudiando junto con nosotros la escritura en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, como les venía comentando, vamos a tratar el tema de Shemot 29 y la consagración sacerdotal. La consagración sacerdotal en ese entonces con Aarón y junto con sus hijos. Entonces vamos a leer primero que todo la palabra, y para que me sigan, entonces vamos a ir a abrir Shemot
Shemot 29. Y vamos a empezar a leer, la vamos a leer por partes porque siempre es un poco largo, es un poco extenso este capítulo, el capítulo 29. Entonces tiene, tiene 46 versículos, pero bueno. El Eterno nos va a guiar en esta mañana para poder sacar ese estudio lo más pronto posible y bueno, para que cada uno de ustedes lo puedan entender. Entonces vamos a empezar a leer y voy a leerles en la Biblia Kadosh para que también si alguno de ustedes la tiene, entonces también me siga por medio de esta escritura. Dice: consagración de Aarón y de sus hijos, empieza este estudio. Entonces dice: aquí está lo que tienes que hacer para dedicarlos como Kadosh a ellos, para ministrarme a mí en oficio de Cohen. Toma un novillo de la manada y 2 carneros sin defecto, también matzah, torta de matzah mezcladas con aceite de oliva, y obleas de matzah untadas con aceite, todas hechas de harina fina de trigo. Ponlos juntos en una cesta, preséntelos en una cesta, junto con el novillo y los 2 carneros. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio, y lávalos con agua. Toma las vestiduras y pon a Aarón la túnica, el manto para el efod y el oráculo. Ata para él el oráculo al efod. Pon el turbante en su cabeza y ata el ornamento Kadosh al turbante. Luego toma el aceite de la unción y lo unges derramando sobre su cabeza. Trae a sus hijos, pon túnicas sobre ellos, pon las bandas alrededor de ellos, Aarón y sus hijos. Pon los atuendos de cabeza en sus cabezas. El oficio de Cohen será de ellos por regulación perpetua. Así dedicarás como Kadosh a Aarón y a sus hijos. Trae el novillo al frente del tabernáculo del testimonio. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo, y sacrificarás al novillo en la presencia de Yahweh en la entrada del tabernáculo del testimonio. Toma un poco de sangre del novillo y úntala con tus dedos en los cuernos del altar. Vierte el resto de la sangre en base al altar. Toma toda la grasa que cubren los órganos internos, la que cubre el hígado y los 2 riñones con sus grasas, y ofrécelos, conviértelos en humo sobre el altar. Pero la carne del novillo, piel y estiércol destruirás por fuego fuera del campamento. Es una ofrenda de pecado. Toma uno de los carneros, Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, y tú sacrificarás el carnero. Toma su sangre y salpícala en todos los lados del derredor del altar. Corta el carnero en secciones, lava los intestinos y piernas y los pondrás sobre sus trozos y su cabeza. Entonces ofrece el carnero completo sobre el altar hasta convertirlo en humo. Es una ofrenda quemada para Yahweh, un aroma placentero, una ofrenda hecha a Yahweh por fuego. Toma el otro carnero. Ahora sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, y tú sacrificarás el carnero. Toma un poco de su sangre, ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y en los lóbulos de las orejas derechas de sus hijos, en los dedos pulgares de sus manos derechas, y en los dedos pulgares del pie derecho de ellos. Toma el resto de la sangre y salpícala en los lados del derredor del altar. Luego toma un poco de sangre que hay en el altar, un poco de aceite de la unción, y rociarla sobre Aarón y sus vestiduras, sobre sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, para que él y sus vestiduras sean dedicadas como Kadosh, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. También toma la grasa del carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre los órganos internos, los 2 riñones, la grasa que los cubre y los músculos derechos, porque es un carnero para dedicarlo como Kadosh, junto con una hogaza de pan, una torta de pan con aceite y una oblea de matzah de las cestas de esta delante de Yahweh, y ponlo todo en las manos de Aarón y sus hijos. Ellos lo mecerán como ofrenda mecida a la presencia de Yahweh. Los tomarás de vuelta y los quemarás hasta
hasta convertirlos en humo sobre el altar, encima de la ofrenda quemada, para que sea aroma placentera delante de Yahweh. Es una ofrenda hecha a Yahweh por fuego. Toma el pecho del carnero, para dedicar a Aarón, y mécelo como ofrenda mecida delante de Yahweh, será tu porción. Dedicada el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de cualquier contribución que ha sido mecida y elevada, ya sea el carnero de la dedicación o de cualquier cosa intencionada para Aarón y sus hijos. Esto pertenecerá a Aarón y a sus hijos como la porción de ellos perpetuamente de los hijos de Israel. Será una contribución de los hijos de Israel de su ofrenda de Shalom, la contribución de los hijos de Israel a Yahweh. Las vestiduras Kadoshim de Aarón serán usadas por sus hijos después de él, y ellos serán ungidos y dedicados como Kadosh en ellas. El hijo que sea Cohen en su lugar, quien venga dentro del tabernáculo del testimonio para servir en el lugar Makon Kadosh, las usará por 7 días. Toma el carnero de la dedicación y cocerá su carne en un lugar Kadosh. Aarón y sus hijos comerán de la carne del carnero y el pan de la cesta en la entrada del tabernáculo de testimonio. Ellos comerán las cosas con las cuales expiación fue hecha para ellos, para inaugurarlos y dedicarlos como Kadosh. Nadie más puede comer esta comida porque es Kadosh. Si alguno de la carne, si algo de la carne de la carne para dedicarlo, o algo del pan permanecerá hasta la mañana, quema lo que quede. No se comerá porque es Kadosh. Cumple con todas estas órdenes que yo te he dado referente a Aarón y a sus hijos. Pasará 7 días dedicándolos como Kadosh a ellos. Cada día ofrece un novillo como ofrenda de pecado. Aparte de otras ofrendas de la unción, ofrece la ofrenda de pecado en el altar como tu expiación para él. Entonces úngelo para dedicarlo como Kadosh. 7 días harás expiación en el altar y lo dedicarás. Así el altar será especialmente Kadosh, y cualquier cosa que toque el altar se hará Kadosh. Ahora esto es lo que ofrecerás en el altar: 2 corderos de un año regularmente todos los días. Un cordero ofrecerás en la mañana y otro en el anochecer. Con un cordero ofrecerás 2 cuartos de harina fina amasada con 1/4 de aceite de olivas machacadas, junto con 1/4 de vino como ofrenda de libación. El otro cordero ofrecerás en el anochecer. Haz con él como las ofrendas de grano y la libación de la mañana. Será aroma placentero delante de Yahweh, una ofrenda por fuego hecha a Yahweh. Por todas las generaciones esta será la ofrenda continua a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh. Allí es donde me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será dedicado como Kadosh por mi gloria. Yo dedicaré como Kadosh el tabernáculo del testimonio y el altar. Asimismo, yo dedicaré como Kadosh a Aarón y a sus hijos para servirme en el oficio de Cohen. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Yo soy Yahweh, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim para habitar entre ellos. Yo soy Yahweh, su Elohim. Bueno, después de leer cada uno de estos versículos, entonces vamos a empezar con el desarrollo de la enseñanza de este día. Pero antes les voy a dejar aquí a mi ladito va a quedar un video para que ustedes lo vayan observando y vayan viendo cada uno de los procesos, como nuestro Eterno en ese tiempo dio la instrucción de todo lo que tenía que hacerse, el sacrificio, cada una de las cosas que se tenían que hacer para poder consagrar al sacerdote. Vamos a tocar algunos puntos de por qué Moisés fue el que consagró a los sacerdotes también. Consagró a su hermano Aarón y a sus hijos. Y también vamos a hacer una comparativa también con el Brit Harashá, cuando Yeshua también lavó también a sus siervos, a los talmidín. Y vamos a ver un significado muy profundo en esta enseñanza. Entonces voy a dejarles acá el video para que lo vayan observando.
van a hacer una serie de imágenes, va a hacer también un video ahí muy corto. Se va a estar repitiendo, pero bueno, para que ustedes le pongan también atención. Entonces, para empezar con el desarrollo, vemos que la consagración de los sacerdotes debía hacerse mediante un ritual de purificación. Y eso fue lo primero, lo que encontramos al empezar a leer este capítulo. Pero todo esto que va a pasar de aquí en adelante, todas esas ordenanzas dadas por el mismo Eterno, o sea, no son sacadas por Moisés, ni por Aarón, ni por ninguno, sino son ordenanzas dadas, entregadas por nuestro Eterno. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, cada una de estas situaciones, cada una de estas cosas que sucedieron, fueron dadas por nuestro amado Yahweh. Entonces dice que la consagración de los sacerdotes debía hacerse mediante un ritual de purificación. Los sacerdotes debían ser todos de la casa de Leví únicamente y para siempre. Mientras existió el templo de Jerusalén, el sacerdocio estuvo a cargo de esta tribu, tal como fue ordenado. Yeshua, mediante su sacrificio, tomó el lugar del sumo sacerdote, siendo en sí mismo el perfecto sumo sacerdote que necesitábamos, puro y sin mancha. Es interesante que jamás después de Yeshua ha sido posible reconstruir el templo y por lo tanto el sacerdocio ha estado solo en su mano. Entonces, como les decía, vamos a hacer una comparativa tanto de Shemot con el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah como lo conocemos. Entonces vamos a empezar. Dice Yahweh lo que está haciendo es continuar con el proceso de separar a Israel paso a paso de los caminos de un mundo corrupto. Este espectacular caso es el mundo de Egipto. ¿Qué estaba empezando a hacer el Eterno en ese momento? Estaba empezando a separar las costumbres con las que ellos tenían, con las que ellos vivían, separarlos. Los quería volver ¿qué? Un pueblo kadosh, un pueblo que lo amara solamente a él. Dice, y estableciéndolos como un pueblo completamente separado, completamente diferente y en una nación propia. Entonces, de ahí ese es el plan perfecto del Eterno con la construcción del Mishkan, ¿sí? Es separarlos. Cuando nosotros conocemos este camino, cuando nosotros entramos en los caminos de nuestro Abba Kadosh, él lo que nos hace es que hace separarnos ¿de qué? Del sistema, de este mundo, del sistema de este mundo, nos trae y nos hace un pueblo, nos hace una nación. Entonces, eso es lo bonito que lo que hace con nosotros el Eterno, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida por completo a su servicio y reconociendo que Yeshua, sí, que por medio de Yeshua nosotros estamos acá y que nosotros somos salvos y que tenemos una nueva oportunidad. Entonces, vamos a seguir. Y aun cuando ellos estaban ciertamente en el proceso de llegar a ser una nación completamente única, su propósito como nación era ser también establecido. Y ese propósito era servir a Yahweh, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al camino del Eterno, ¿sí? Él nos llama es para un servicio. ¿Para un servicio en qué? Bueno, eso es cada uno, eso es algo personal de cada uno, eso es algo que el Eterno les va a dar a cada uno para que podamos entender. Él mismo le va a decir, bueno, tú vas a servir en tal ministerio, tú vas a estar sirviéndome a mí en donde Él lo quiera uno establecer. Entonces es simplemente escuchar la voz del Eterno para que Él le diga a uno en dónde lo va a establecer a uno para el servicio. Dice, y ese servicio sería enseñado y enfocado por medio del poderoso sacerdocio que está justo en este momento, estaba llegando a formarse con Aarón como cabeza y sumo sacerdote, su Cohen Gadol. Aún algunos de los rituales que nosotros vemos que ocurren aquí en el capítulo 29 son acontecimientos que suceden una vez, ya que lo que está siendo descrito es la ceremonia para consagrar el establecimiento del sacerdocio. En ese momento, lo que sucedió en ese entonces, en ese preciso momento, el Eterno estaba haciéndolo, diciendo que era solo una vez y era para establecer el sacerdocio. Antes de eso no se había establecido un sacerdocio. Por eso vemos cuando estudiamos Shemot 19,
Él dijo que iba a ser una nación de sacerdocio, que iba a construir, ¿sí? Él iba, que al futuro, que si todos decidían seguir lo que él les iba, lo que les estaba diciendo, sí, que si obedecían cada una de las instrucciones que le iba diciendo, iba a formar una nación de sacerdotes. Entonces, para que lo recordemos un poco. Dice, la ceremonia de consagración que toma la mayor parte de este capítulo es como el corte de cinta. Aquí vamos a hacer como una comparativa con algunos hechos de pronto de nuestra vida cotidiana. Dice, la ceremonia de consagración que toma la mayor parte de este capítulo es como el corte de una cinta para inaugurar un nuevo barco o la inauguración de una nueva avenida. Por diseño, la misma se supone que ocurra solo una vez, aunque también algunos rituales en curso están siendo establecidos también, aun cuando no sean hechos precisamente en la misma manera en la que son llevados a cabo en la ceremonia de consagración. La primera cosa que debemos saber es que la consagración de Aarón y el sacerdocio debía ser pública. La misma no era una ceremonia secreta. ¿Cómo así que una ceremonia que debía ser público? Claro que sí, tenía que ser público, que cada uno de todas las tribus, sabemos que todas las tribus acampaban alrededor del Mishkan, ¿sí? Y en una imagen de las que está pasando, veíamos que estaba el Mishkan en todo el centro y alrededor del Mishkan estaban todas las tribus. Entonces había ahí como una convocación, hubo una convocación donde todos tenían que estar viendo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Todas las instrucciones que el Eterno le había dado a Moisés y que Moisés las estaba cumpliendo. Entonces, para que podamos entender, porque ahorita muchos salen de cualquier momento, de cualquier lado, y no, es que a mí yo soy sacerdote y el Eterno me ha establecido como sacerdote. Ah, venga, sí, ¿de dónde salió usted? ¿Usted quién es? Sí. No, es que a mí Dios me habló y me dijo que yo iba a ser un sacerdote. Entonces, pero tengamos mucho cuidado porque así como en este momento Moisés estaba obedeciendo a lo que el Eterno le estaba diciendo. Entonces, vamos a seguir. Dice, las personas pudieron observar y se les explicó lo que estaba sucediendo y quién estaba involucrado. La segunda cosa a saber es que lo que estamos leyendo en estos capítulos es solo lo que Yahweh le está instruyendo a Moisés que hiciera o que haga. Moisés todavía en la cima del monte Sinaí, por lo que la narrativa que hemos estado leyendo desde el capítulo 24 es solo a Yahweh siendo citado mientras él instruye a Moisés. Después de que Yahweh le dio a Moisés una corta lista en los versículos del 1 al 3 de los animales y alimentos que debían ser sacrificados como parte de la ceremonia de consagración, Moisés es instruido a traer a Aarón y a sus 4 hijos al atrio exterior del tabernáculo, enfrente del santuario. Y la primera cosa que Moisés debe hacer es lavar a Aarón y a sus hijos con agua. Y vamos ahorita a ver cuál es el significado también tan profundo que hay en esos versículos. Dice, vamos a seguir. Hemos visto sacrificios ocurriendo desde Adán y Eva, pero este es el comienzo del ritual del lavado con agua, que va a ser parte integral del sistema levítico y una característica central de la nueva vida de Israel. Moisés, como líder de más alto rango en Israel y por tanto ante los ojos de Elohim y de la humanidad, fue instruido por Yahweh a humillarse él mismo y lavar a los sacerdotes. Y bueno, vemos algo, no sé si aquí para ir adelantándoles algo, no sé si ustedes de pronto miran una similitud, y eso lo vamos a venir desarrollando aquí en adelante, y es esa similitud con lo que Yeshua hizo, ¿sí? Cuando también lavó a sus talmidín. Sí, vemos que Yeshua, eh, teniendo y siendo el Hijo de nuestro Eterno, Él se humilló, ¿sí? Y fue y los lavó también a ellos. Y aquí Moisés también era el que tenía como el contacto directo con el Eterno, y él también fue el que se humilló como siervo, ¿sí? Para poder cumplir esta función. Entonces, vamos a ver acá
una serie de aspectos y una serie de palabras para poder comprender aún mucho más lo que el Eterno nos quiere decir acá. Dice la inmersión. ¿Qué es la inmersión? Y la inmersión en hebreo es rachatz, inmersión total en agua. Recordemos que Yeshua debía cumplir con toda la Torá. La inmersión de Yeshua en presencia de Juan el Bautista fue cumplimiento de esta ordenanza. Estaba siendo reconocido por un levita. ¿Y ese levita quién era? Juan, Yohanan, como sacerdote, inmersión que fue aceptada desde los cielos. En Mateo 3:13 nos dice, entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia, que obedezcamos toda la Torá. Entonces le dejó, y Yeshua después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Yahweh que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira la importancia del lavado, y aquí lo estaba haciendo como una tevilá, ¿sí? Pero cuando estaba Moisés lavando a Aarón, lo estaba purificando. O sea que nosotros, la tevilá nos purifica. Cuando nosotros hacemos la tevilá como hijos de nuestro Eterno, como hijos, como cuando aceptamos a Yeshua en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro andar, pues en ese momento, sí, nosotros somos limpiados de todos nuestros pecados, sí, para poder recibir y para poder ser templos del Ruach HaKodesh. Entonces, mira la importancia de este lavado. ¿Y qué es lo que nos lava y qué es lo que nos limpia y qué es lo que nos purifica? Su palabra, su instrucción, y lo vamos a ver más adelante con el desarrollo también del tema, de este tema. Entonces, vamos a seguir. Los sacerdotes eran considerados un rango menor que Moisés en autoridad. Aún Aarón estaba en un rango más bajo de autoridad, pero aquí estaba este poderoso hombre, el único hombre que alguna vez había hablado con Elohim, cara a cara, reducido a ejecutar una tarea que usualmente solo mujeres o sirvientes hacían, lavando a otros. Esto debió de haber sido un espectáculo impactante en el pueblo de Israel, que vivía en un mundo donde las clases sociales a las que tú pertenecías lo eran todo. La idea que tu líder supremo se encorvara abajo y lavara los pies de una persona de menor rango era algo inimaginable. Ahora, ¿acaso aquí la idea era humillar a Moisés? Hagamos esa pregunta. ¿Sí? ¿Será que la idea de todo esto era humillar a Moisés? ¿Era este el punto para hacer que Moisés lavara a los sacerdotes? Sigamos haciendo esas preguntas. Pues les digo que no, la idea tenía que ver con que todos los sacerdotes fuesen preparados y consagrados para el servicio de Yahweh, pero primero tenían que estar limpios de todo pecado ante los ojos de Elohim. Y el método que Elohim estableció para lograr esto incluía el ritual de lavado, aun cuando ciertamente había importancia en Moisés a hacer el lavado, ya que demostraba que la purificación de las personas solo podría ocurrir de lo alto, como un acto de amor y misericordia. Cada una de estas cosas que el Eterno estableció son un acto de amor y misericordia de nuestro Eterno. Eso es lo que nuestro Eterno, ese es el amor tan grande que tiene nuestro Eterno, y es ese plan de salvación que tiene para nosotros. Es solo amor y misericordia. Ahora démonos cuenta de esto. Cientos de años más tarde, la palabra, la Biblia, nos va a mostrar una repetición de este mismo incidente acerca de Moisés lavando los sacerdotes, pero esta vez sería en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en la epístola de Juan, en la carta de Juan, cuando Yeshua lava los pies de sus discípulos. Yeshua, el líder más alto, Yeshua, el maestro, Yeshua,
Dios Elohim encarnado, se humilla a él mismo como siervo. ¿Como qué? Como siervo. Pero ¿por qué él está haciendo esto? ¿Cuál es el significado de este acto? Esta, esta es la ceremonia de consagración para el nuevo sacerdocio espiritual. Al igual que fue Moisés, el mediador que actuó de parte de Elohim para establecer el sacerdocio terrenal, físico, asimismo Yeshua, el mediador, estableció el sacerdocio celestial, espiritual, construido en la fe en él. Tremendo, ¿cierto? Sí, son ellos fueron esos intermediarios, ¿sí? Entre él, entre lo santo, entre el eterno y su pueblo. ¿Para qué? Para entregarles, para darles la posibilidad de ser sacerdotes. Y aquí vamos ahorita a leer algunos versículos también que nos van a ayudar a comprender aún mucho más cada uno de estos puntos, cada una de estas enseñanzas. Entonces, bueno, vamos a seguir. Leamos uno de los muchos pasajes del Nuevo Testamento del Bris Harashá que confirman la conclusión de este asunto. Y vamos a ir a la palabra en primera de Pedro 2:1. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Adonai, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Mire lo importante, y vamos a analizar un poco más este versículo. Dice: recordemos que todos aquellos que siguen a Yeshua, todos aquellos que nosotros que seguimos a Yeshua, todos los discípulos del Mesías son sacerdotes. ¿Por qué? Porque nos volvimos templos del Ruach HaKodesh, y como sacerdotes también el Eterno nos da la oportunidad de que su palabra, ¿sí?, sea ministrada por medio de nosotros, como en ese entonces que su presencia era ministrada por medio de los sacerdotes. Dice: nosotros que hemos entregado el señorío de nuestras vidas a Yeshua, somos sus sacerdotes, y como la palabra o la Biblia lo llama, un reino de sacerdotes o una casa santa de sacerdotes. Moisés, al consagrar a Aarón y a sus hijos como el primer sacerdocio de Israel al ser lavados con agua, fue una sombra y un tipo de lo que Yeshua estaba haciendo cuando él consagró a sus discípulos como la orden especial de sacerdocio para él, para ideal espiritual y celestial de Israel. Los sacerdotes que servirían el reino espiritual de Elohim, y naturalmente Yeshua desempeñó esta consagración en la misma manera que Moisés lo hizo. En su papel como mediador, a él desempeñar el ritual de lavado a esos que serían sacerdotes. Lo que Yeshua HaMashiach hizo en aquel día fue un hecho mucho más poderoso, y tenía un significado mucho más que simplemente su muestra como ejemplo que el maestro debe ser un siervo humilde y modesto para su pueblo, como usualmente es la única enseñanza que recibimos de ese evento. Si nosotros no sabemos y entendemos la Torá, el tabernáculo y el sistema de sacrificios, el verdadero y profundo simbolismo de Yeshua lavando los pies de sus discípulos pasará desapercibido. Mire lo tan importante de que es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra, ¿qué nos hace? Si nos lleva a comprender mucho más profundamente lo que el Eterno tiene preparado para nosotros, qué significaba, por qué hizo el lavado, qué significaba ese lavado, ¿sí? ¿Por qué, sí, el sistema de los sacrificios? El simbolismo de cada una de las cosas que había. Vemos que en la construcción del Mishkan, cada uno de los materiales con que eran construido este Mishkan
tenía un simbolismo más oculto, tenía un significado muy oculto. Cada uno de los materiales significaba algo importante en ese entonces y aún en este entonces, porque todo lo que sucedió en ese entonces era una sombra profética de lo que iba a suceder en el tiempo de Yeshua y aún para nuestro tiempo. Entonces, el estudiar la palabra, el estudiar cada una de las cosas y la revelación del Ruach HaKodesh, del Eterno por medio del Ruach HaKodesh, es lo que nos va a llevar a alinearnos cada día más con nuestro Eterno, ¿sí? Que no hacer y hacer cosas que el Eterno no nos ha mandado a hacer, ¿sí? Sino a ser guiados por medio de su Ruach HaKodesh. Y ahí nosotros nos vamos a dar de cuenta de que simplemente el leer la escritura no nos va a llevar a nada, ¿sí? El leer la escritura simplemente nos va a llenar es de conocimiento, ¿sí? Pero el estudiarla es la que nos va a llevar y nos va a acercar mucho más al plan perfecto que tiene Yahweh con cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir en adelante con este estudio. Dice, es irónico que dentro de este mismo párrafo que dice que los discípulos de Yeshua de un sacerdocio espiritual también nosotros tenemos estas instrucciones. Dice, por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. En ese momento, ¿qué estaba pasando? ¿Sí? Entonces vamos a ver que el Eterno dijo que trajeran para ofrenda, ¿sí? Para ofrenda por sus pecados también, llevaran una serie de animales, llevaran matzah también. Entonces cada una de estas cosas nos representa a que todos nosotros, cuando llegamos a los caminos del Eterno, a los caminos del Mashiach, tenemos la oportunidad, ¿sí?, de desechar todo esto que nos está diciendo aquí Pedro. Nos está diciendo desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, difamación, todo eso, ¿cómo se llama? Pecado. O sea, que dejemos todo lo que nosotros veníamos haciendo de la forma que veníamos actuando de una forma pecaminosa, la dejáramos a un lado, ¿sí? Y nos hiciéramos partícipes de lo que el Eterno tenía preparado para nosotros. Por eso nos dice, sean como recién nacidos, anhelando la palabra, esa palabra pura, es esa misma leche pura que el Eterno nos quiere dar cuando nosotros llegamos al Mashiach, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Quedar libres, que nosotros estemos libres de pecado, que dejemos de estar libres de toda malicia, de todo engaño, hipocresías, envidias, de difamación, ¿sí? Todo eso es lo que el ser humano viene contaminado del sistema. Entonces deja todo eso para que así mismo puedas entender la palabra, puedas comprender la palabra y puedas seguirme. Entonces vamos a seguir. Dice, por medio del estudio de la palabra, que Yahweh, que nosotros crecemos con respecto a la salvación. No es que leer la palabra nos traiga salvación, es que una vez somos salvos, la palabra se convierte en nuestra fuente de crecimiento, en nuestra salvación. Si nosotros no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a tener la fuente de conocimiento, ¿sí? La fuente de salvación para nuestras vidas? ¿Será que solo es por lo que nosotros nos dicen? ¿Solamente es por lo que de pronto en este momento yo estoy acá diciéndoles? ¿O es porque yo me tomo la molestia de estudiar la palabra para que lo que nosotros acá estamos hablando, ustedes lo corroboren y sea verdad cierto, ¿sí? Porque muchos pueden llegar a hablar muchas cosas, ¿sí? Y se puede haber una confusión en medio de nuestra mente, en medio de nuestra cabeza puede haber una confusión y nos lleva a hacer actos que el Eterno en ningún momento nos ha mandado, nos ha enviado a hacer. Entonces tengamos mucho cuidado, no nos quedemos simplemente con lo que nos dicen, sino que tomemos la escritura, vayamos y hagámonos partícipes también de estudiar la palabra. Eso es algo muy importante, ¿sí? Dice, la única palabra que existe
en esa época, que existía en esa época, era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros que son la Torá. Que, ¿Qué error más trágico la iglesia ha hecho en este tiempo en declarar que el Antiguo Testamento, sí, o la Torá, es obsoleta y de ningún valor para los creyentes? Y que Pedro claramente dice que las escrituras del Antiguo Testamento es lo que nosotros debemos continuar estudiando para así poder encontrar la verdad, para crecer, para que crezca nuestra fe y conocimiento. Esto sin duda alguna no implica que el Nuevo Testamento es defectuoso o algo menos o de ninguna forma, sino más bien es decir que el Antiguo Testamento es tan válido e importante como era en tiempos de la antigüedad. Es tan importante ahora como era en tiempos de la antigüedad, porque nosotros vimos, y cuando el Eterno nos dio acá en esta casa la oportunidad de empezar el estudio de Génesis. El estudio de Génesis se conecta con Shemot, y es algo que nos lleva, o sea, en la Torá nos está diciendo todo lo que va a pasar futuramente, todo lo que va a acontecer. Entonces por eso aquí nos dice que es importantísimo, ¿sí? Cada uno, o sea, estudiar cada una de las palabras, cada uno de lo que el Padre nos quiere enseñar, ¿sí? Para que podamos comprender el plan perfecto de nuestro Eterno y no nos quedemos simplemente con lo que nos dicen, con lo que cada uno de aquí toma de allí y nos dice, venga, esto es así, esto es así, esto es así. No nos quedemos solamente con eso, sino vayamos a la escritura, sí, corroboremos si en realidad es verdad lo que nos están enseñando o es mentira, sí. Entonces, ¿qué pasaría si llegara alguien a tu casa, a tu vida, te encontraras con alguien y te dijeran, no, es que el Antiguo Testamento fue abolido, eso ya no existe, eso ya no es, sí, solo estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento y es lo que debemos de estudiar? Cuando el Eterno nos está diciendo y nos está hablando acá, que nos hagamos partícipes también, ¿sí? Que miremos, que estudiemos la palabra desde el comienzo, que la palabra es una sola, ¿sí? Que no le quitemos ni le añadimos nada, porque la palabra es completa, ¿sí? Que simplemente tomemos la disposición para poder estudiarla y poder comprender aún más. Dice, como le mencioné anteriormente, esta ceremonia en Éxodo 29 de Moisés lavando a los sacerdotes era de una clase de trato que ocurría en una ocasión. De aquí en adelante, ni Moisés ni nadie más lavó a los sacerdotes, sino más bien cada individuo fue encargado de hacerse el ritual de lavado ellos mismos. Ahora el principio que Yahweh estaba demostrando por medio de su establecimiento de este ritual de lavado era regeneración. Regenerar, ¿sí? Regenerar, reconstruir, ¿sí? Reconstruir como personas. Ese es el principio que nosotros debemos ser hechos de forma diferente, regenerados, para así poder ser limpiados del pecado delante de Elohim. Los hebreos tenían que hacer estos lavados innumerables veces a través de los siglos, porque cada ritual de lavado tenía un efecto, el cual era solo temporáneo y en su naturaleza. Luego de lavarse, Aarón y sus hijos debían ponerse las vestimentas especiales de sacerdotes que Yahweh había instruido que fuesen hechas para ellos. Cada una, esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Nuestro Roe también ya nos había dado esa instrucción. Entonces, si de pronto no la han escuchado, no la han visto, los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, y allí la van a encontrar. Ahí van a encontrar cada uno de las enseñanzas de Shemot, capítulo por capítulo, para que también podamos entender aún mucho más su palabra. Dice, sus ropas viejas representaban lo que ellos eran, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al Mashiach, llegamos con ropas viejas, ¿sí? También vamos a hacer la comparación. Nosotros siempre cuando llegamos del sistema, llegamos con ropas viejas.
cuando aceptamos al Mashiach, Él nos cambia, nos lava, ¿sí? Hacemos la tevilá como un acto de obediencia y vamos adelante porque nos ha cambiado nuestras vestiduras. Dice, su ropa nueva representaba quienes ellos eran, ahora son, ¿sí? O sea, las ropas viejas, lo que ellos eran. Las ropas nuevas, lo que ellos ahora iban a ser, o lo que ellos ahora son. ¿Delante de quién? Delante de Yahweh. Luego los sacerdotes son ungidos al tener un aceite de unción especial cargado con especies costosas, un líquido a base de aceite de oliva derramado sobre ellos. De hecho, nosotros vamos a encontrar más tarde en Levítico que había una cierta manera en la cual esta unción debía de ser hecha. El aceite debía ser derramado sobre sus cabezas en bastantes cantidades, que no solo corriera por sus caras y goteara por sus barbas, sino que fluyera hasta los bordes de sus vestimentas. Por tradición el aceite era derramado primero de derecha a izquierda, luego de un lado al otro. ¿Qué tal eso para el simbolismo profético? Esta unción del aceite santo era simbólico y profético. ¿De dónde? De Shavuot. Esa época cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, podría hacer posible la unción del hombre por el sacrificio de Yeshua en el madero. Tremendo, ¿cierto? Cuando nosotros podemos comprender, ¿sí? y vemos la sombra profética de lo de Shemot con el Brit Harashah. Es tremendo todo lo que nos enseña de lo que iba a suceder a futuro. Entonces, al nosotros continuar moviéndonos a través de todos estos procesos de rituales de Éxodo y Levítico, prestemos atención como el acto físico del Antiguo Testamento es siempre profético y simbólico de la realidad espiritual del Nuevo Testamento, del Brit Harashah. Esto es, los rituales del Antiguo eran enseñanzas, demostraciones y copias y sombras de lo que la realidad futura espiritual sería. Comenzando, vamos ahora a entrarnos en el versículo 10. Una serie de sacrificios son ordenados, oficiados por Moisés. Moisés es el que ofrecía porque hasta tanto la ceremonia de consagración no esté completa, no habrá un sacerdocio oficial que lo que haga por lo que Moisés actúa en lugar de Elohim. Recordamos en el capítulo 24, en el ritual de sellar el pacto de Moisés, estaba sucediendo que Yahweh ordenó a Moisés que construyeran un altar de piedra y sacrificaran animales sobre el sí mismo, pero no eran sacerdotes que estaban ejecutando esos sacrificios, porque no había sacerdotes todavía, más bien eran hombres jóvenes seleccionados, eran los primogénitos varones del hogar los que ofrecían esos sacrificios. Entonces, un novillo, también llamado buey, o un toro, debían ser traídos al área del atrio exterior del tabernáculo, cerca de la tienda de reunión, al santuario. Y claro que la sagrada tienda estaba justo al lado del altar del holocausto. Israel ahora recibe una demostración visual del significado del principio de sustitución. Todos los sacerdotes ahora ponían sus manos sobre el novillo. Esto representa una transferencia del pecado del sacerdote hacia el novillo. El novillo se convertía en su sustituto. El novillo ahora cargaba el pecado que una vez les perteneció a ellos. El novillo es luego matado, se le quita la piel y cortado en pedazos. Parte de la sangre del novillo era atrapada en un envase de bronce y la sangre es rociada en la parte de abajo del altar y algunos es puesta en los cuernos del altar. Normalmente el novillo era atado a uno de los cuernos del altar, pero no era en este caso. Parte de lo que estaba sucediendo aquí no era solamente la consagración de los sacerdotes, ¿sí?, sino también del tabernáculo y de los utensilios y hasta el altar del holocausto mismo, hasta que el novillo fuera matado y su sangre derramada y usada para limpiar el altar. El altar no estaba en condiciones para ser usado. Mire lo tan hermoso que es el Eterno, ¿sí?
antes de consagrar el sacerdocio, antes de consagrar los sacerdotes, el Eterno también tenía que consagrar cada uno de los utensilios que se iban a usar para la consagración de estos sacerdotes. Entonces, muchas veces pasamos por alto cada una de estas enseñanzas, cada una de las cosas que el Padre nos está hablando, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros, ¿sí?, seamos ofrenda, porque el Padre nos dice que seamos ofrendas vivas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que limpiarnos, que estar libres de pecados para que nuestra ofrenda sea limpia. Así el Eterno nos está enseñando también con cada una de estas cosas, es que nosotros tengamos la capacidad de ser limpiados también, sí, que borremos todo lo que nos causa daño, cada uno de los pecados que hay internamente en nosotros, para que nuestra ofrenda sea llevada con agrado, sí, para que nosotros lo que hagamos sea llevada como con agrado hacia nuestro Eterno. Entonces, bueno, vamos a seguir. Pero uno, a una vez había logrado eso, entonces la carne del animal sacrificado podría ser quemada en el altar del holocausto. Démonos cuenta que las partes del novillo que fueron ubicadas en el altar no incluían la carne del novillo, solo el sebo que cubría los órganos internos era usado. El resto del animal, incluyendo la carne, los huesos y la piel, eran llevados fuera del campamento de Israel y allí eran quemados y ofrecidos como lo que es llamado ofrenda por el pecado. En la Torá, el sebo es considerado la parte más valiosa de un animal, por lo que solo la parte más valiosa era ofrecida a Yahweh en el altar del holocausto. En este sacrificio especial, este sacrificio de consagración, el resto del animal era ofrecido, no en el altar del holocausto, ni tampoco dentro del campamento de Israel. Mire todo lo que el Eterno nos muestra acá, que a Él, a nuestro Padre, se le entrega es lo mejor. No se le entregan las obras, sino se le entrega es lo mejor. Entonces eso nos lleva a que nosotros como siervos, como sacerdotes, sí, como sabemos que Él por su misericordia nos ha traído una verdad y nos ha enseñado una verdad absoluta. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de entregar a cambio? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer, para que nuestro Eterno se complazca de lo que nosotros estamos haciendo? Entregar lo mejor de nosotros, ¿sí? Por eso dice acá, se escogieron las partes, sí, que son más importantes y las que tienen más valioso, las de más valor, para entregárselas como ofrendas al Eterno, sí. Entonces, asimismo nosotros debemos de entregar lo mejor que nosotros tenemos a nuestro Eterno. Bueno, vamos a seguir. Como podrás ver, nosotros debemos prestar atención de un elemento inusual y misterioso de este sacrificio de inauguración del novillo, y luego más tarde el de la vaca roja, porque en ambos casos el sacrificio no es ofrecido en un lugar santo, ni tan siquiera en un lugar ritualmente puro como esperaríamos, sino más bien en un lugar impuro, fuera del campamento de Israel. Una buena regla general para entender la jerga bíblica del Antiguo Testamento es que fuera del campamento se refiere a esa área de la cual es considerada ritualmente impura. Todos los sacrificios normales y regulares que Israel tenía que llevar a cabo debía ocurrir solo en el altar del holocausto, el cual por supuesto era dentro del campamento y ritualmente puro. Entonces, aquí les hablaba sobre la novilla roja, ¿sí? O de la vaca bermeja, que hablan muchos. Y les voy a contar algo así por encima para que ustedes puedan comprender un poco más con qué se refiere. Dice, y al comienzo lo explicábamos, que Yeshua fue el último sacrificio, ¿sí? Que fue por nosotros, que hasta ese momento no hubieron más templos físicos, sino que nosotros íbamos a ser templo del Ruach HaKodesh. Muchos, como no han aceptado al Mashiach, ¿sí? No lo han aceptado a él, entonces están tratando de poder reconstruir un templo, ¿sí? Para poder hacer un sacrificio. Y esa novilla, ¿sí? Dice que es una novilla roja o una novilla bermeja,
que no tiene ningún defecto y que ese va a ser el primer sacrificio que va a haber en el templo, o esa es una señal para poder empezar a funcionar el templo, la reconstrucción del templo. Entonces tengamos mucho cuidado porque esas ofrendas, ¿sí?, son las que estamos mencionando aquí, que se están haciendo fuera del campamento, ofrendas impuras. Mire lo que el Eterno nos estaba diciendo en ese momento, nos estaba: tengan cuidado de no hacer ofrendas fuera del campamento, ¿sí?, porque son impuras, no son aptas delante de Yahweh. Entonces, para que lo podamos comprender, ¿sí?, si no aceptamos al Mashiach, nosotros empezamos a hacer una serie de cosas que simplemente no son guiadas por el Eterno ni por su palabra, ¿sí? Nada más el hecho de no aceptar a Yeshua HaMashiach en medio de nuestras vidas, como el que murió en el madero por redimir nuestros pecados, ¿sí? Eso es lo que nos lleva a mirar todas esas cosas, a ver esas y a tomar esas decisiones, de que muchos están enfocados ahorita es en la reconstrucción del tercer templo, sin que Yeshua haya ordenado en su palabra, no está establecido. Entonces tengamos mucho cuidado con cada una de esas cosas. Bueno, y no demos esos sacrificios impuros fuera de lo que el Eterno está haciendo en medio de nosotros. Bueno, vamos a seguir. Luego, comenzando el verso 15, esta ofrenda de holocausto es hecha, solo que esta vez es un carnero, una oveja macho. Nuevamente Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre el animal, así identificándose como el carnero, con el carnero como su representante, su sustituto. ¿Cómo así su representante o su sustituto? Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasaba? Que la ofrenda, ¿sí?, iba a ser para que todos los pecados que tenía en ese momento Aarón y sus hijos iban a ser transmitidos ¿a quién? A este carnero, ¿sí? Todo iba a ser transmitido. Entonces, en el video que les estaba mostrando por ahí también está una parte de cómo se hacía este ritual, para que lo puedan ver aún mucho mejor. Dice: el carnero es matado, su sangre es recogida, y el carnero es cortado en cuartos. Hay un ritual de lavado de los órganos internos, y ahora el carnero puede ser quemado en el altar del holocausto, porque el sacrificio anterior, el de los novillos, es lo que consagró el altar, ¿sí? El primero fue el que estaba consagrando el altar. Ahora ¿sí?, es diferente, porque era el que estaba consagrando también a los sacerdotes. Es lo que consagró el altar mismo, para que ahora pudiese ser usado para el propósito para el cual fue hecho. Luego, un segundo carnero sacrificado, siguiendo el mismo procedimiento básico que el primero. Pero esta vez parte de la sangre del carnero es untada en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sus hijos. Luego el pulgar derecho, luego el dedo grande del dedo derecho del pie. Las direcciones derecha a izquierda. Derecha es siempre la más importante, la dirección o lado más sagrado. Al igual que este es el más sagrado e importante de las 4 direcciones del mapa, los puntos cardinales. Y vamos a ver un poco sobre la sangre colocada en los lóbulos, acá en esta parte de acá blanda de las orejas. Y vamos a ver un poco sobre eso. Dice: la sangre colocada sobre el lóbulo de la oreja derecha y el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho nos habla de la consagración de todo lo que escuchamos, tocamos, recorremos en nuestro caminar. Santidad es separación, un camino especial, no cualquier sitio, un mensaje especial, no cualquier voz del mundo. Lo que hacemos que sea de acuerdo a la voluntad del Eterno, solo en obediencia se representa como el real sacerdocio y nación santa, Israel delante del Padre. ¿Ha cambiado este ritual de consagración? No, solo que ahora la sangre que nos purifica es la sangre del sacrificio perfecto de Yeshua. Entonces vemos lo importante, ¿sí? Que es importante el sacerdote, lo que escucha, ¿sí?, lo que hace con sus manos y por donde camina, ¿sí? ¿Cuál era la labor del sacerdote?
¿sí? De ir y ministrar la presencia del Eterno, de ir y estar en la presencia del Eterno para que el Eterno les hablara y les dijera el pueblo está bien o el pueblo está actuando de una forma incorrecta. Entonces, mire todo lo importante. Y ahora por medio de Yeshua, ¿sí? Esa sangre, ese último sacrificio como lo veníamos tratando, eh, ese sacrificio ya perfecto, el último sacrificio que se tuvo que hacer. Entonces vamos a seguir. Sin sangre, Mateo, en Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Según la qué? La ley, la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Yeshua murió como en este ritual fue el campamento a la puerta del templo. En Hebreos 13:11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados. Si es lo importante, lo que es conocer, pero también hacer el paralelo de lo que el Antiguo Testamento, la Torá nos enseña con el Brit Harashá, el Nuevo Testamento, lo que nos está diciendo. ¿Sí? Entonces debemos de estar muy alineados porque en ocasiones ahí el Eterno cambia cosas, por lo menos aquí nos está diciendo, Yeshua fue su último sacrificio, ya no tienen que sacrificar más animales, ¿sí? Porque Él ha venido a abolir la ley de los sacrificios, porque Él fue el que entregó, él fue el último sacrificio que ustedes recibieron para redimir sus pecados. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ahora es mucho más sencillo o es más complicado que antes? ¿Mm? ¿Ustedes no creen que nos ha dado una oportunidad que sea mucho más fácil de poder nosotros alinearnos al propósito del Eterno? Entonces, ¿por qué nosotros seguimos siendo rebeldes y siendo esquivos a lo que el Eterno quiere hacer por medio de nosotros? ¿Sí? Porque a muchos les entra por un oído y les sale por el otro cada una de las instrucciones que el Eterno está entregando. Bueno, vamos a seguir para poder, ya vamos más o menos por la mitad de la enseñanza. Y es lo importante, que podamos comprender lo que el Eterno quiere hacer con nosotros, cómo son esas ofrendas que nosotros debemos de entregarle a Él. De que cuando nosotros lo conocemos a Él, cuando Él nos da la oportunidad de poderlo conocer, cómo va a ser nuestras vestimentas, ¿sí? Cómo dice que Él nos ha blanqueado como la nieve, ¿sí? Nos ha quitado, nos ha borrado el pecado de nosotros, pero Él nos está exigiendo algo, y es obediencia, obediencia a su palabra, obediencia a su escritura, ¿sí? Que podamos entender la importancia de sus fiestas, de que nos alineemos a sus fiestas, de que nos alineemos también al Shabbat, ¿sí? Y en la tarde va a haber una enseñanza muy bonita también, que es de Shemot 31, y allí también el Eterno nos vuelve a repetir algo sobre el Shabbat. Entonces, para que tampoco no nos perdamos esa enseñanza, porque es muy importante por qué nos dice tantas veces, por qué nos está recalcando tantas veces lo del Shabbat, ¿sí? Y muchas veces nosotros hacemos caso omiso, ¿sí? Entonces no estamos obedeciendo la palabra. Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice, luego parte de la sangre del carnero rociada en el sacerdote y en su ropa, parte del seo de este carnero junto con el matzá, pan sin levadura. Recuerda que la levadura es símbolo de pecado, así que salvo en raras ocasiones el pan es usado en rituales sin levadura. Dice, es dado al sacerdote y ellos lo ofrecen como una ofrenda mecida. Literalmente, esto quiere decir que ellos la aguantaban sobre sus hombros y cabezas y la movían para el frente y para atrás en movimientos agitados. Luego ellos tomaban la ofrenda mecida y la ponían en el altar del holocausto y la quemaban. El pecho del carnero
es puesto al lado para Moisés. Después de que Moisés lo ofrece como una ofrenda mecida, él entonces puede usarla como comida propia. Aarón y sus hijos eran entonces dados la porción que quedaba del carnero. Ellos la hervían y se sentaban en la entrada del santuario, enfrente a la puerta, y se la comían. La mayor parte de los elementos de esta ceremonia de consagración debían ser repetidos por 7 días. ¿Por qué por 7 días? Porque es el número de determinación. Esto fue establecido en la creación misma. Sí, y vemos que vemos lo importante del número 7. Yo creo que eso también ya lo hemos hablado muchísimas veces en otras enseñanzas. Entonces, el Eterno es perfecto en cada una de las cosas que hace. Entonces, vamos a ver, y eso tiene también mucho que ver con esta simbología del número 7 y de lo que nos quiere enseñar el número 7. Y lo vamos a ver en la tarde, por eso les digo que es tan importante que también vean esa enseñanza que nos va a llevar también a comprender mucho más lo del Shabbat. Y aún el Eterno lo estableció para aquellos artesanos. Entonces, vamos a seguir. De hecho, hay una conexión muy intencionada entre la historia de la creación y el establecimiento de Israel, y nosotros vamos a ver mucho más elementos comunes de esa conexión, de esas conexiones tan importantes que hay. Vamos a seguir. Dice en Éxodo 29:35, así pues, bueno, entonces todo lo que sucedió anteriormente, vemos que acá de pronto nos saltamos un poco de versículos, pero nos lleva a algo que estaban haciendo ellos físicamente, ¿sí? Entonces, pero la instrucción es lo que vamos a estar mirando de aquí en adelante, y lo que estamos mirando de las importancias de cada una de los actos que ocurrieron en ese momento. Dice que pues, bueno, la conexión entre la creación y el establecimiento de Israel, todo esto lleva una conexión muy profunda, muy grande. Entonces, pero no se los voy a decir ahorita en la mañana, sino va a ser en la tarde. Para con eso ustedes también están pendientes. Éxodo 29:35. Vamos a saltarnos a Éxodo 29:35. Dice, así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás un becerro del sacrificio del pecado para la expiación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para sacrificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar será santificada. Hebreos 10:12 nos dice, pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. ¿Hasta cuándo es válido el sacrificio? En Hebreos 10:13 nos dice, he aquí de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre y los santificados. Cuando todos los enemigos sean colocados bajo sus pies y regrese a hacer justicia al mundo, entonces estará de nuevo en el templo como el rey sobre toda la tierra, todo perfecto como nuestro Elohim. Entonces aquí nos estamos dando cuenta en estos versículos de que nos dice que, y nos está ratificando que Yeshua, ¿sí? Yeshua fue el último sacrificio. Y que ¿cuándo va a volver eso? ¿Cuándo va a volver el tercer templo? Cuando Yeshua venga, ¿sí? Cuando Yeshua venga. En ese momento, ¿sí? Va a reinar nuestro rey, nuestro Mesías sobre este mundo. Bueno, hay que esperar, y ese es el anhelo de nuestros corazones, ese es el anhelo de nosotros como creyentes, que llegue ese día, ¿sí? En que nosotros podamos estar en esa nueva Jerusalén,
Ese es nuestro anhelo. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir siempre. Eso es a lo que nosotros debemos de apuntar como creyentes. Esa es la recompensa que nosotros vamos a tener como creyentes, que podamos ser salvos delante de nuestro Eterno. Dice, comenzando el verso 38, un bosquejo general del sacrificio diarios y estándares es dado. Entonces acá está diciendo, en los versículos anteriores decía que por 7 días, ¿sí? Nosotros por 7 días, ¿qué está pasando nosotros en nuestra vida durante 7 días? Durante 6 días, ¿sí? Durante 6 días nosotros estamos en un corre-corre para allí, para acá, estamos en el sistema de este mundo, estamos en nuestros trabajos, estamos haciendo cosas que nos de nuestro diario vivir, ¿sí? Pero el séptimo día, ¿sí? El séptimo día del Padre nos ha dicho que es santo y que es para Él, ¿sí? Y que nosotros debemos de estar quietos y que lo único que en ese día debe haber es su presencia, ¿sí? Y que debemos de ministrar nosotros como sacerdotes ese día aún más su presencia. Eso no quiere decir que durante los otros 6 días no lo hagamos, sino que también el séptimo día es cuando más tenemos que estar en comunión con nuestro Eterno, ¿sí? Es ese día que el Eterno está, hay un nivel espiritual muchísimo más alto, y ese es ese momento cuando el Eterno nos va a entregar a nosotros muchas más cosas. Es un día de Shalom, ese es un día paz, donde todos nuestros afanes de esos otros 6 días se tienen que quedar quietos. Entonces, todos esos 6 días se hacen los sacrificios en ese momento. Dice que todos los días hubo un sacrificio, ¿sí? Durante 7 días. Durante 7 días. Vemos que muchas de las Moadín también nos lleva a que nosotros estemos en la presencia de nuestro Eterno al máximo durante 7 días, y eso es una de las fiestas de que ya estamos cerca, y es de la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, que se lleva a cabo durante 7 días. Entonces, de ahí el significado del número 7, que tiene mucha profundidad. Bueno, dice que comenzando el verso 38, un bosquejo general del sacrificio diario y estándares es dado. Este capítulo de Éxodo termina con Elohim recordando a Israel nuevamente de quién Él es y quiénes ellos son, y con la consagración completa del tabernáculo y el sacerdocio. Y el sacerdocio de Elohim ahora puede hacer las cosas que en tanto desea hacer para su pueblo, morar, habitar con ellos. Una y otra vez nosotros vamos a ver este tipo de declaración en la Torá, y por muy buena razón. Hasta este momento estos 3 millones de hebreos eran mucho más egipcios en su manera de pensar que israelitas. Las maneras nuevas y radicales que Yahweh les estaba mostrando iban a tomar tiempo, repetición y demostraciones visuales, y la mano firme de Elohim de disciplina para aquellos que pudieran captar. De hecho, iba a tomar la mayor parte de los 40 años que Israel caminaba significativamente, lo suficiente para que Yahweh les permitiera poner pie en la tierra prometida de Canaán. Miren lo tan importante de lo que el Eterno, él siempre se tarda para hacer sus cosas. Él siempre se tarda para que nosotros podamos entender la magnitud, lo importante que de todo lo que Él hace. Dice en el último versículo, ya se los voy a mostrar por acá. En el último versículo nos dice algo muy importante. Dice que yo soy Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim para habitar entre ellos. Yo soy Yahweh su Elohim. ¿Sí? Yo soy Yahweh su Elohim. Él siempre, ¿sí? Siempre nos recalcó esa parte. Él siempre va a ser nuestro Eterno, ¿sí? Quien nos sacó, y siempre nos recuerda: yo fui el que los saqué a ustedes. ¿Quién? Yahweh. Quien fue el que los sacó a ustedes de la esclavitud, de la tierra de Misrayim. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos, o por qué nosotros miramos otras cosas, o por qué en nuestro pensamiento está la idolatría? ¿Sí? Porque
esa era nuestra vieja naturaleza, a eso era el que estaban acostumbrados en Egipcio, con la vida de Egipto. Entonces Él nos ha sacado, dice, Él nos ha sacado, nos ha hecho parte, nos ha separado, ¿sí? Para que nosotros seamos pueblo santo, nación de sacerdotes, ¿sí? Entonces es muy importante cuando nosotros vemos que el Eterno tiene un plan perfecto para nosotros, pero nosotros somos los que, ¿qué? Los que nos enfocamos en desviarnos de ese plan o no seguirlo como el Eterno lo ha establecido para nosotros. ¿Por qué? Por la rebeldía que aún hay en medio de nosotros, de nuestro corazón. Entonces, bueno, siendo esta instrucción lo que tenía el Padre preparado para hoy, ¿sí? Espero que se haya comprendido un poco más, que se haya abierto el entendimiento un poco más a la Escritura de lo que el Eterno nos enseñó en esta mañana, ¿sí? Llevándonos a que nosotros seamos sacerdotes también, que nosotros nos hagamos parte de ese sacerdocio santo, de ese sacerdocio que en realidad Él quiere con nosotros, con nuestras vidas, ¿sí? Que todo lo que nos dicen no lo tomemos, sino que nos tomemos la molestia de ir y estudiar y de ir y mirar, venga, ¿será que sí es lo que está Andrés diciendo en esta mañana, es cierto? ¿Sí? ¿Será que sí es lo que el Padre quiere para nosotros, para nuestras vidas? ¿Será que en realidad eso es lo que dice la palabra? Bueno, tomémonos la molestia de coger la palabra, ¿sí? Estudiarla, ¿sí? Y que el Eterno se encargue de manifestarnos, ¿sí? Por medio de su Ruach HaKodesh lo que está escrito en su palabra y lo que Él nos quiere dar a entender con su escritura. Entonces, bueno, les bendecimos en esta maravillosa mañana, esperando que nuestro Eterno haya sido el que haya ministrado cada una de sus vidas, que nos haya llevado a ser esos verdaderos sacerdotes, que sigamos siendo esos verdaderos sacerdotes, que nos esforcemos, porque sabemos que este mundo no es un mundo fácil, ¿sí? El Eterno en ningún momento nos dijo que esto iba a ser fácil, ¿sí? Sino que íbamos a hacernos partícipes también del sufrimiento, de lo que tuvieron que pasarnos los talmidín, y así nosotros como talmidín también tenemos que pasar por muchas pruebas, por muchos sufrimientos, pero es para qué, para irnos también purificando, para que nosotros en realidad seamos partícipes de lo que el Eterno ha instruido para nosotros. Entonces, bueno, les bendecimos en esta mañana, que sea nuestro Eterno llenándolos de ese gozo, de esa paz, de esa shalom en este día de Shabbat, y que sea agradable y perfecto para que Él haga su perfecta obra en medio de nosotros. Entonces no se les olvide, en la tarde, 6 de la tarde, vamos a estar con la siguiente instrucción, ¿sí? Es de Shemot 31, vamos a hablar sobre Bezalel y estos artesanos que el Eterno estableció para la construcción del Mishkan, ¿sí? Entonces va a ser muy interesante, es una enseñanza corta pero es muy bonita, para que todos estemos ahí conectaditos, 6 de la tarde ya para finalizar el día de Shabbat. Entonces, bueno, los esperamos para que se conecten cada uno de ustedes, para que dispongan de ese tiempo, para que estén siempre siendo instruidos por la bendita Escritura, por la palabra de nuestro Eterno. Entonces, bendiciones para todos y shalom, shalom. Por amor de su nombre, por amor de su nombre, por amor de su nombre.
Yahweh es mi roe, nada me faltará. Yahweh es mi roe, nada me faltará.